Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el libro Los 7 ensayos de la realidad peruana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuarto ensayo, que es el proceso de la instrucción pública. Vamos a hablar sobre la vigencia del pensamiento de Mariátegui. El autor de este libro es José Carlos Mariátegui. Bueno, como bien sabemos, Mariátegui escribió los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. En este libro no solo quiso hablar sobre la economía, la tierra o política, también quiso hablar de un tema muy fundamental que es la educación. Entendía que la educación no solo es leer o escribir, sino es también formar conciencia, libertad y identidad. Bueno, le paso la voz a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sobre mi tema, el proceso de la instrucción pública, sobre el primer tema, el primer capítulo, la educación como refleja de la sociedad. Según José Carlos Mariátegui, dice que si un país es desigualdad, también su país será desigualdad. Su educación será desigualdad. Si la sociedad y el gobierno solo favorece a algunos, la educación también solo favorecerá a algunos y al resto los dejará a su suerte. Además, en el segundo capítulo sobre la educación colonial y su herencia, nos narra que en el pasado, en la época del virreinato, los españoles y criollos tenían acceso a la educación, mientras que los mestizos e indígenas no tenían acceso a la educación. Sí tenían, pero solo era religiosa. Además, después de la independencia del Perú, se esperaba una reforma hacia la educación, pero siguieron con el mismo sistema para tener control, para tener control. En el tercer capítulo, el maestro y la misión de la misión educativa nos dice que el maestro es clave para reformar a la sociedad, pero históricamente el maestro sufrió de bajos salarios, abandono del gobierno, bajo interés en la sociedad, o sea que el maestro lo sufrió más. Pero además el gobierno hace que el gobierno dice al maestro qué deben enseñar, solo enseñaban lo básico. Pero según José Carlos Mariátegui, dice que el maestro no se debe conformar en enseñar letras, sino enseñar conciencia, donde nos dice algunos maestros nos dicen que los estudiantes son el futuro del país. En la educación y la realidad nacional, en el capítulo 4, nos dice que antes en el pasado, al indio se le educaba para quitarle sus lenguas maternas, sus religiones y sus costumbres, para que puedan imitar un modelo europeo. Solo para eso, pero antes, yo tengo una opinión. La educación no se debe cerrar para el mundo, sino la educación se debe estudiar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestros idiomas, religiones y estudiar nuestra realidad peruana. No debemos cerrarlo, porque eso se trata de estudiar. Gracias, compañero, te paso la voz. Bueno, en el quinto tema, la educación como fuerza de cambio, Mariátegui no veía la educación como una transmisión de conocimiento, sino como una herramienta para transformar una sociedad. Debía ser un espacio donde los estudiantes aprendan a comprender su realidad y conocer las injusticias. Para Mariátegui, la educación debía ayudar a transformar la sociedad. Hoy, en la actualidad, hay esfuerzos por trabajar con proyectos, investigaciones y actividades prácticas.
pero todavía tenemos un sistema muy memorístico. Como dijo Mariátegui, la educación como herramienta de cambio sigue siendo una meta. Eso quiere decir que todavía tenemos que mejorar mucho con lo que es la educación, porque hay mucha desigualdad. Bueno, vamos a pasar al sexto tema. Ese es el Estado y la política educativa. Bueno, acá habla sobre que el Estado peruano no ha tenido una política educativa coherente y sostenida. Dice que la mayoría de las escuelas que se centraban en Lima y algunas capitales de provincias, y como que los pueblos indígenas y comunidades indígenas eran como que excluidas, no tenían acceso a al derecho a la educación, se podría decir. ¿Quiénes tenían derecho? Bueno, y en esa época el analfabetismo en la sierra superaba el 80%. Bueno, porque los criollos y los españoles, los de alta clase, tenían derecho a la educación, ya se podría decir así, pero los indígenas no. Lo único que les daba para estudiar era el tema religioso. Bueno, Mariátegui criticaba la falta de estabilidad y el bajo presupuesto educativo. Como dije, las zonas rurales son las más afectadas. Bueno, en el tema 7, dice: la escuela no forme solo intelectuales, sino también trabajadores conscientes y creativos. Critica a las escuelas que forman jóvenes que aspiran solo a ser burócratas o empleados, en vez que las escuelas o los colegios hagan productores, emprendedores, líderes sociales. Mariátegui proponía una educación conectada con la comunidad y la producción. Hoy, en la actualidad, hay programas técnico-productivos y talleres, pero lamentablemente no llegan a todo el país. Ejemplo, hay un programa educativo que es Aprendo en Casa, que está en Perú, pero lamentablemente en zonas rurales como no llega mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas de las zonas rurales no cuentan con servicios básicos. Mientras tanto, en las zonas urbanas sí cuentan, entonces se les hace más fácil aprender o acceder a la educación. Bueno, hablando ahora, vamos a hablar sobre el tema 8, el papel de la juventud. Mariátegui tenía una profunda confianza en la juventud. Decía que era el motor del cambio, que rompe las estructuras viejas y que los jóvenes construyen una nueva sociedad. Aquí hay una frase que decía Mariátegui: el deber de la juventud es crear. Bueno, se podría deducir que esta frase los jóvenes no deberían repetir o hacer lo que les enseñaron, sino, claro, lo pueden aplicar, pero también mejorarlo, innovarlo, para después hacerlo mucho mejor, es decir, transformarlo. En la actualidad los jóvenes son protagonistas en tecnología, emprendimiento. Muchos de los jóvenes ahora por sí solos están aprendiendo lo que es, gracias a la tecnología, están aprendiendo a crear sus mini empresas. También existe la defensa del ambiente, proyectos sociales y la participación ciudadana. Bueno, sus ideas de José Carlos Mariátegui siguen vigentes, porque aún enfrentamos desigualdad educativa, ya que en zonas urbanas hay más escuelas, más colegios, mientras tanto en las zonas rurales no se cuenta con muchas posibilidades. Poca educación intercultural. Acá podemos hablar sobre, hay algunas personas que ya no utilizan las lenguas originarias, o como el quechua o el aymara.
Esto es la falta de apoyo al maestro también otro. Se podría decir que la falta de apoyo al maestro también perjudica al estudiante, ya que anteriormente mi compañero mencionó, si no me equivoco, que los profesores anteriormente hicieron una huelga hace un par de meses por el aumento de sueldo. Entonces, ahí reclamaban que el profesor sufría, no es el que mayor estuvo en ahí. Pero si el profesor no enseña bien, entonces también la juventud sale perjudicada. Bueno, también ahí está las brechas tecnológicas. Esto también tenemos la necesidad de formar ciudadanos críticos. Bueno, la educación para Mariátegui no era solo aprender contenidos, era formar personas capaces de cambiar el país. Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. Por escuchar.